Al momento de estar grabando este video, que es el segundo domingo del mes de agosto del año 2024, está todavía muy de moda hablar de lo que es la tradwife por todo este asunto que pasó con Roro y esto. Y la verdad es que nunca se habla o se habla de una forma muy encubierta de lo que es el trad husband o el esposo tradicional. Y les voy a explicar por qué esto no sucede y por qué esto es un mal negocio para el hombre, porque el tradicionalismo es un mal negocio para el hombre. Vean, cuando se habla de la tradwife, hay un montón de críticas de parte del grupo de los movimientos de pañuelo verde, porque se dice que ese no es el rol que las chicas deben cumplir, que quedarse en la casa cocinando para su marido, que anda trabajando para traer las cosas al hogar, que eso es visto como opresivo y que es malo y todo ese tipo de cosas. Pero absolutamente nadie critica el papel del esposo tradicional, del trad husband. Es más, este término ni siquiera existe, lo empecé a usar yo. Pero, ¿por qué esto no se suele criticar? Y es porque se supone que ese es el rol que nosotros debemos de cumplir siempre. No, eso no se pone nunca a discusión. Y si un hombre se empieza a quejar de eso, los propios hombres le empiezan a decir que le empiezan a atacar la masculinidad. Mientras que si una chica empieza a buscar este tipo de rol de tradwife o de esposa tradicional, sí va a ser criticada y le van a decir que eso es completo y totalmente incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas parejas hoy en día, el tipo puede haberla conocido a ella enseñando el trasero en Instagram y el sujeto tiene que respetar que esa es como una forma moderna y libre de expresarse de su pareja, pero él sí tiene que seguir cumpliendo roles tradicionales. Y los roles tradicionales no son necesariamente un buen negocio para el hombre, pero hay que entender de dónde vienen. Porque antes, en el pasado, cuando vivíamos en una caverna, las chicas se fijaban en ese sujeto fuerte y agresivo que podía salir a cazar un león o defenderla durante la noche del tigre de dientes de sable, y ella se iba a quedar en la cueva, embarazada, posiblemente cuidando ya a sus críos, mientras que él salía a arriesgar su vida para traer el alimento a la cueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que evolutivamente ese rol fue premiado porque las sociedades empezaron a servir que eso empezaron a notar que eso servía, pero no necesariamente que servía en el ámbito personal. Eso se fue aceptando después. La gente se dio cuenta de que eso servía para multiplicar nuestra especie. Recordemos que nosotros tenemos una lucha cerebral constante por estarnos apareando. Eso es lo que muchos reconocen como enamoramiento. Y estos son trampas genéticas que nosotros tenemos incorporadas en el cerebro para poder perpetuar la especie. Los genes están luchando por sobrevivir ellos mismos. Esto se había explicado mucho en el libro del gen egoísta de Richard Dawkins, que yo he hablado varias veces de ese libro en este canal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano evolutivamente premia, aunque no sirvan, pero premia las ideas o costumbres que ayuden a perpetuar la especie. Entonces, cuando se empieza a romper, gracias al movimiento de los pañuelos verdes, toda esta idea de la tradwife o esposa tradicional y se empieza a ver como algo represivo, el asunto de que el hombre tenga que seguir ciertos roles o ciertos patrones como marido tradicional siguen siendo deseados por parte de ellas. Entonces hay un montón de chicas que tienen página azul. Entonces llegan y empiezan a decir, es que ya ningún tipo quiere salir conmigo, es que yo quiero tener una vida tradicional y ya quiero alejarme de este mundo, pero ningún hombre me quiere. ¿Por qué? Porque te saliste de tu rol tradicional que la sociedad había ido premiando y que había ido perpetuando. Pero tú, si quieres a un hombre que nunca se haya salido de ese rol tradicional y que permanezca dentro de esa cadena de valores que evolutivamente el ser humano fue creando y premiando y que se estableció. La gente no pone en duda o no cuestiona por qué tal cosa existe o por qué tal comportamiento se empieza a multiplicar entre las personas. Simplemente si funciona para procrear y multiplicar la especie, el comportamiento se adopta. Y por eso es que hoy en día hay tanta discusión cuando se empieza a romper el núcleo familiar tradicional, porque la gente no está acostumbrada a vivir de una forma diferente porque es lo que generacionalmente se ha venido haciendo siempre. Lo que pasa es que el hombre incluso va a ser criticado por otros sujetos cuando rompe esa cadena de valores. A un hombre no se le va a decir que es libre por no querer casarse. A un hombre no se le va a decir que es libre por querer que todos los recursos que genera sean para él mismo. Eso va a ser criticado especialmente por otros hombres, porque la masculinidad
pasa a ser validada por el número de conquistas del sexo opuesto que usted tenga o por el comportamiento tradicionalista que tenga el hombre. Lo que pasa es que ese tradicionalismo, ese rol que jugaba el hombre dentro de las sociedades de antes de tradicionalismo no era necesariamente ventajoso por motivos que voy a explicar. Primero, antes, por ejemplo, en mi país, hace unos 100 años, cuando las tierras no tenían todas dueño, usted simplemente llegaba y ponía una cerca en un territorio que usted sabía que no era de nadie y decía, esto es propiedad de fulano de tal. Entonces, usted construía con sus propias manos, voy a repetir esto, usted construía con sus propias manos su hogar. Entonces, las tradiciones, por ejemplo, en América Latina o en ciertos lugares, básicamente que en todo el mundo, que están basadas en cánones religiosos, dicen que el hombre se debe de casar y formar una familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las comunidades tradicionalistas de antes? Este rol de que el hombre tenía que llegar a cierta edad, buscar una esposa y casarse, se empezó a hacer la norma. Entonces, el hombre que se salía de ahí era mal visto por la sociedad. ¿Por qué? Porque habían valores tradicionalistas religiosos muy establecidos. Entonces el hombre no se podía salir de ahí. Entonces el hombre estaba casi que condenado o ya su futuro estaba definido por toda esta cadena de valores, que incluso hasta en ciertos lugares del mundo, y no son pocos, sigue siendo la norma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si este hombre tenía que cultivar y dividir todo este cultivo que había hecho el sol entre sus 5 o 6 hijos, como pasaba antes generalmente que las parejas tenían pues, casi que un equipo de fútbol de hijos. Entonces, tenía que trabajar un montón para poder darles de comer y lo que sobraba de toda la agricultura que hacía salía y lo vendía al pueblo más cercano que por lo general tenía que agarrar una carreta y moverse durante horas para poder llegar a un centro poblacional un poco más urbano y no tan rural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo este esfuerzo y sudor eran ganancias que el hombre dejaba de percibir a nivel económico. Y todo este tipo de defensa que había que hacer del hogar, del territorio, de sus hijos, que preocuparse por ellos, que correr cuando eran enfermos, antes estaba multiplicado por mucho, porque las parejas no tenían 1 o 2 hijos o un gato solamente como tienen ahora. Antes las parejas tenían 5 o 6 hijos, 12 hijos, 14 hijos, y estos sujetos muchas veces se salían de sus núcleos familiares y tenían hijos por fuera. Todo el mundo ha tenido un abuelo mujeriego. Entonces, estos hombres tenían que trabajar un montón para poder mantener a estos niños. Entonces, todo el esfuerzo y trabajo de la vida del hombre pasaba a ser básicamente lo que viene a ser hoy en día. No hay que explicar mucho de lo que es hoy en día porque no, el rol tradicional del hombre no se ha renunciado y el hombre no puede renunciar social y moralmente a ese rol porque va a ser muy criticado y muy señalado. Por eso nosotros nos odian un montón porque nosotros no estamos de acuerdo con ese rol tradicional del hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los hombres antes podían cultivar un poco menos para comer ellos solos, pero no, tenían que trabajar y cultivar un montón para darle comer a la esposa y al montón de hijos. Los hombres antes, lo que sobraba de ese cultivo, tenían que salir y venderlo para poder aportar a su casa. Ellos se dejaban casi nada. Yo conocí señores de antes que no tuvieron zapatos hasta que tenían 30 años y que en vez de una faja para los pantalones lo que usaban era un mecate de gangocha porque no podían comprarse ni siquiera una faja porque habían tenido tantos hijos, no habían métodos anticonceptivos básicamente y habían tenido tantos hijos que tenían que trabajar para mantenerlos a ellos y ellos no podían comprarse ni zapatos ni siquiera una faja. Entonces, ¿qué pasa? Que el rol tradicional siempre pone al hombre como un sujeto que se sacrifica por su familia. Entonces, el rol de proveedor desde la época de las cavernas que estaba explicando hasta el momento actual, ese rol de proveedor no se puede sacrificar. Ese rol tradicionalista del hombre de que tiene que salir a pelear con el tigre de dientes de sable para poder traer alimento a la cueva, ese rol no se puede sacrificar porque si el hombre lo hace le va a caer el sistema legal encima. Esto antes también pasaba, aunque muchos no lo crean, eso no son leyes nuevas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos hombres están abogando por volver a ese sistema tradicionalista de valores que habían antes, pero el sistema tradicionalista de valores para el hombre no ha terminado realmente. Me explico. Y eso es justamente lo que nosotros criticamos en el MGTOW, que ese sistema tradicionalista de valores nunca le ha dejado absolutamente nada bueno al hombre y encima de todo, hoy las parejas que los hombres andan buscando no tienen la cadena de valores siquiera tradicionalistas que tenían las chicas de antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un sujeto que sea un blue pill y que vea contenido red pill púa va a salir y se va a hacer de una novia, pero a esta novia ya la mitad del mundo le ha visto el trasero en Instagram.
La novia del Red Pill, esta tipa, no solo le han visto las carnes en internet, sino que va a estar afiliada al movimiento de los pañuelos verdes, porque hoy prácticamente todas lo están. Y las que dicen que no están diciendo netamente que no lo estén, sino que no lo están respecto al movimiento actual o o al sector radical actual, pero sí están afiliadas a ese tipo de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ti como hombre te van a exigir que sigas siendo un esposo tradicional, pero tú nunca vas a encontrar una esposa ahora que tenga los valores tradicionales de antes, con el problema de que los valores tradicionales para el hombre lo terminan perjudicando a la larga y terminan siendo la base de lo que nosotros hemos criticado mucho, de que los recursos que tú generas y la paz que tú pierdes con el matrimonio son tu desventaja. ¿Por qué? Porque el rol tradicional del hombre, repito, nunca ha terminado. El tradicionalismo o el retorno al tradicionalismo es lo que la gente quiere decir con eso, es el retorno al tradicionalismo de ellas. Al hombre nunca se le ha perdonado que se salga de su rol tradicional. De hecho, es lo que sostiene la sociedad. El hombre antes salía a cazar un mamut súper feroz. Hoy sigue haciendo trabajos peligrosos, pero en ciudades es policía, es militar, es bombero, trabaja en las alturas de un edificio, en una construcción llena de varillas, de picos que se puede meter si se cae. Me explico, el rol tradicional del hombre no ha terminado. El rol tradicional del hombre no le es beneficioso a este. Entonces, si el fruto de tu trabajo es un trabajo tradicional, deja de compartirlo con una persona que simplemente apareció cuando tú estabas en la meta. Disfruta esos fondos para ti mismo. El retorno al tradicionalismo que se está abogando hoy en día es solamente una llamada de atención para ellas, no para ti, porque a ti eso nunca se te ha perdonado, pero al mismo tiempo, aunque eso no se te perdone salirte de ahí ni se te permita, tú nunca has salido ganando con esos roles porque siempre han sido el sacrificio tuyo para beneficio de alguien más. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día.